El confesionario estaba abierto. No de la manera en que los confesionarios están abiertos normalmente, con la cortina corrida y la ventanilla cerrada, con esa discreción que es la promesa fundamental del sacramento, lo que se dice aquí no sale de aquí. Estaba abierto de propósito, con la cortina recogida y sujeta con un gancho que alguien había puesto ahí con anterioridad, con la ventanilla de madera tallada girada hacia afuera, con el confesionario entero expuesto al pasillo lateral de la nave de la parroquia de Santo Tomás Apóstol en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como un cuarto sin paredes, como una escena en espera de su público. Valentina Ramos Hidalgo tenía 32 años esa mañana de marzo y se había puesto la blusa blanca bordada de flores que guardaba para los domingos. No porque creyera que una blusa podía cambiar lo que iba a pasar, sino porque en su familia los domingos de misa exigían ropa de domingo aunque lo que pasara en la misa no tuviera nada de sagrado. Estaba parada en el umbral del pasillo lateral con las manos juntas frente a ella. No en postura de oración sino con los dedos entrelazados de la manera en que los entrelaza la gente cuando no sabe qué hacer con sus manos y necesita que el cuerpo haga algo para que la mente no quede expuesta. Su padre estaba a su lado. Rodrigo Ramos Castellanos, 63 años, camisa de manta blanca con bordado en el cuello, pantalón de gabardina gris, botas de cuero negro que usaba únicamente para la iglesia y para los entierros. Estaba de pie con esa rigidez específica de los hombres que han decidido algo y que han convertido esa decisión en postura, los hombros cuadrados, la barbilla ligeramente levantada. Los ojos al frente con la fijeza de quien mira hacia un punto que no es el punto que está mirando sino algo más allá, algo que solo él puede ver. No la miró cuando ella llegó a su lado. No la había mirado en toda la semana. El padre Tobías Urueta, párroco de Santo Tomás desde hacía 12 años. Salió de la sacristía con sus pasos medidos y su sotana negra y ese olor a agua de colonia barata y a incienso que Valentina asociaba desde niña con la presencia de algo que le producía la misma incomodidad que produce un perro que nunca ha mordido pero que uno nunca ha dejado de vigilar. Era un hombre de 50 y tantos años, con el cabello oscuro apenas salpicado de gris, con una manera de moverse que tenía demasiada conciencia de sí misma para ser natural. El tipo de hombre que ha aprendido que su presencia puede llenar un cuarto antes de que él termine de cruzarlo y que ha convertido ese aprendizaje en técnica. Saludó a Rodrigo Ramos con el apretón de manos de los hombres que se conocen bien desde hace mucho tiempo. No con la efusividad de los amigos sino con esa sobriedad que tienen las alianzas, que comunican no afecto sino entendimiento. Le dijo algo en voz baja que Valentina no alcanzó a escuchar. Rodrigo asintió. El padre Tobías volvió los ojos hacia Valentina. Era una mirada que ella conocía. No porque el padre Tobías se la hubiera dirigido frecuentemente sino porque reconocía su tipo. La mirada de evaluación de quien ya ha tomado una decisión pero que realiza el gesto de evaluar porque el gesto forma parte del ritual. Como el médico que palpa el pulso de un paciente cuyo diagnóstico ya fue establecido antes de entrar al cuarto. Pasa, le dijo el padre Tobías. Y señaló el confesionario abierto. Valentina no se movió de inmediato. Hubo un momento, apenas un momento, menos de un segundo, en que su cuerpo y su mente estuvieron en desacuerdo sobre qué hacer. Su cuerpo quería retroceder. Su mente calculó todo lo que significaba retroceder, el viaje de regreso a la casa de la calle Real de Guadalupe donde todavía vivía la mitad de la semana por razones de trabajo, la cara de su padre cuando ella llegara. La conversación que vendría después, el peso de todo lo que llevaba semanas siendo dicho de maneras oblicuas y que si no se resolvía aquí iba a seguir siendo dicho de esas maneras indefinidamente. Caminó hacia el confesionario. El suelo de la nave era de piedra negra y gris. El tipo de piedra que en San Cristóbal de las Casas viene de los cerros de los alrededores y que los constructores coloniales usaron para todo porque era lo que había y porque resultó que la piedra negra de esos cerros tenía una dureza y una textura que 4 siglos de pies no habían podido desgastar completamente. Valentina lo conocía desde niña, ese suelo. Lo conocía con los pies descalzos de los domingos de primera infancia cuando su madre la traía a la misa y ella se quitaba los zapatos en la banca porque los zapatos le apretaban y su madre no se daba cuenta hasta que estaban de regreso en casa. Ese recuerdo llegó sin ser llamado y desapareció igual de rápido. El padre Tobías empezó a hablar de pureza.
No entró de golpe al tema. Construyó hacia él con esa habilidad que tenía para los sermones que estructuraba como argumentos, primero el contexto teológico, amplio, aparentemente general, que podría estar dirigido a cualquiera. Luego el estrechamiento, el caso de las hijas que confunden la libertad con el libertinaje. El caso de las mujeres que creen que su propio criterio es suficiente para navegar el mundo sin las guías que Dios ha establecido. El caso de quienes se alejan de la familia que las formó, de la fe que las sostuvo, de las obligaciones que no desaparecen solo porque uno decida ignorarlas. Cada frase parecía escrita específicamente para ella. No porque Valentina hubiera hecho algo que justificara esas palabras, sino porque el padre Tobías usaba las palabras con la precisión de un instrumento, para producir un efecto, no para describir una realidad. Y el efecto que quería producir era que Valentina sintiera que cada frase era sobre ella aunque cada frase pudiera negarse como general si alguien la cuestionaba. Rodrigo Ramos escuchaba de pie a unos pasos. No con el fervor del creyente sino con la atención del hombre que ha pedido algo y que está verificando que se cumpla. Asentía levemente con la cabeza. No a las palabras del padre en particular sino al proceso. A que las cosas estaban saliendo como él quería que salieran. El detalle que quebró a Valentina no fue una palabra ni una frase. Fue ese movimiento de la cabeza de su padre. Ese asentir leve, casi imperceptible, que era el asentir de quien verifica que una orden se ejecuta. De quien no está participando sino supervisando. De quien ha encargado algo a alguien de confianza y que está presente no para involucrarse sino para asegurarse de que el encargo se cumpla a su satisfacción. Valentina entendió en ese momento lo que llevaba días sospechando sin querer sospecharlo del todo, que su padre había pedido esto. No en el sentido de haber solicitado una conversación espiritual para su hija, que habría sido una cosa, sino en el sentido de haber pedido específicamente esto, la humillación. La postura de arrodillada frente al confesionario abierto. La enumeración de faltas. El público implícito de cualquiera que pasara por el pasillo lateral. Quería verla doblada. Esa era la frase que el padre Tobías usaría después, sin saber que Valentina la escuchaba, que Rodrigo Ramos le había dicho que quería que su hija aprendiera humildad. Que la había visto demasiado segura de sí misma. Que necesitaba que alguien con autoridad le dijera lo que él no había podido decirle sin que ella lo escuchara. El padre Tobías le indicó que se arrodillara frente al confesionario. El confesionario estaba abierto. La cortina recogida con su gancho. La ventanilla girada. Cualquiera que pasara por el pasillo lateral podía verla. Arrodillada. Con la blusa blanca bordada de flores que guardaba para los domingos. Con el pelo recogido en la trenza que su madre le había enseñado a hacerse y que ella seguía usando como un hábito que no había necesitado cambiar. Valentina se arrodilló. La piedra negra era fría. Era exactamente la misma temperatura que recordaba de niña cuando se quitaba los zapatos y el frío del suelo subía por los pies con esa claridad específica que tienen las cosas frías cuando tocan la piel y que uno aprende a asociar. En las iglesias de piedra, con la presencia de algo que es más viejo y más permanente que cualquier cosa que uno traiga consigo. El padre Tobías la miró desde arriba. Le preguntó por pecados. No de manera directa, no con la claridad que tiene el sacramento cuando se practica honestamente, que tienes que confesar. No. Usó palabras vagas, suficientemente vagas para que cualquiera que escuchara pudiera imaginar lo peor. Preguntó por las ocasiones en que había elegido su voluntad sobre la voluntad de Dios. Por las veces en que había desobedecido a quienes Dios había puesto sobre ella. Por los lazos que había roto cuando no debería haberlos roto. Cualquiera podía imaginar lo peor. Y alguien pasó por el pasillo lateral. Una señora mayor con su rebozo negro y su libro de coro, que al ver la escena bajó la vista y apretó el paso sin dejar de mirar de reojo. Y luego un hombre de la edad del padre de Valentina, que se detuvo un momento y que solo continuó cuando el padre Tobías lo miró. Valentina intentó hablar. Abrió la boca y empezó a decir que no había cometido nada de lo que se le implicaba, que había tomado sus propias decisiones sobre su propia vida. Que no eran decisiones que requirieran la corrección de nadie porque no habían dañado a nadie. El padre Tobías levantó la mano. No bruscamente.
con esa calma que es más efectiva que la brusquedad porque no da al otro el pretexto de la reacción. La levantó y la mantuvo en el aire el tiempo suficiente para que la interrupción fuera completa. Dijo que la verdad a veces duele demasiado para ser dicha sin castigo. Que hay personas que necesitan el espacio del silencio forzado antes de poder escuchar. Que Valentina era una de esas personas. Y luego dijo algo que ella no esperaba. Dijo que su familia cargaba una mancha antigua. Que esa mancha venía de atrás, de más atrás de lo que Valentina podía recordar, y que ella era la continuación de esa mancha aunque no lo supiera. Que el parecido de los hijos con sus ancestros no es solo físico. Valentina sintió el peso de algo que no era suyo siendo colocado sobre sus hombros. El peso de generaciones que ella no había elegido y que alguien había decidido que era su responsabilidad cargar. Rodrigo Ramos, detrás de ella, no dijo nada. Valentina giró la cabeza hacia su padre. Fue el primer movimiento que hizo que no había sido indicado por el padre Tobías. Giró la cabeza y lo miró directamente, buscando en su cara algo que dijera, ya es suficiente, ya está, ya aprendió. Buscando al padre que ella había conocido antes de que algo, en algún momento que no podía identificar con precisión, hubiera cambiado entre ellos. Rodrigo Ramos dijo, di la verdad. Solo eso. Di la verdad. Como si hubiera una verdad que decir. Como si la escena entera no fuera una construcción diseñada para producir el efecto de una confesión aunque no hubiera nada que confesar. Valentina se volvió hacia el altar lateral que quedaba a su derecha. Y fue entonces cuando vio la puerta. Una puerta baja, casi invisible, en la pared lateral izquierda del altar. Casi invisible porque estaba pintada del mismo color que la pared, ese gris verdoso que tienen las paredes de las iglesias de San Cristóbal donde la humedad del clima de los altos ha ido dejando su huella durante siglos. Casi invisible porque estaba ligeramente más abajo del nivel de la vista habitual, como si hubiera sido construida para que la gente pasara por el altar sin verla. Como si su diseño hubiera considerado específicamente la invisibilidad. Pero estaba entreabierta. Solo 1 centímetro. Solo lo suficiente para que el olor que venía de abajo llegara hasta la nave, un olor a tierra compactada y a humedad de siglos y a algo más que Valentina tardó un momento en identificar y que luego reconoció como papel viejo. El olor específico de los documentos que llevan mucho tiempo guardados en espacios sin ventilación. Valentina la miró. Y recordó. Recordó las noches de su infancia en que el padre Tobías venía a la casa de la calle Real de Guadalupe cuando era todavía el padre joven recién llegado a la parroquia, con sus visitas que siempre llegaban tarde en la noche. Cuando su madre ya estaba dormida y cuando ella tendría que haber estado dormida también. Recordó haberlo visto a través del resquicio de la puerta de su cuarto, sentado en la sala con su padre, con las voces bajas, con ese tono de la conversación que no tiene urgencia pero que tiene peso. Que no corre pero que no puede detenerse. Recordó las promesas. No promesas que le hubieran hecho a ella directamente. Promesas que había escuchado sin entender, entre los dos hombres, en esas noches de sala y voces bajas. La palabra protección. La palabra familia. La frase, mientras yo esté aquí no va a pasarles nada. Valentina bajó la vista desde la puerta hasta el suelo de piedra negra. El padre Tobías dijo que no estaba lista para el perdón. Dijo que debía pasar tiempo reflexionando antes de ser apta para recibir la absolución. Dijo que el sacramento requería disposición y que ella no la tenía todavía. Que era mejor esperar a que su corazón se abriera completamente antes que recibir el perdón sin merecerlo. Rodrigo Ramos agradeció al padre Tobías. Se arrodilló frente a él. Y Valentina, que seguía en el suelo frío de la nave lateral con la blusa blanca bordada y el peso de generaciones que no eran suyas y la imagen de la puerta baja casi invisible grabada en la mente, decidió que no se iba a arrodillar frente a nadie más ese día. Se puso de pie. No lo dijo. No protestó. No hizo nada que diera pie a una escena que el padre Tobías o su padre pudieran usar como evidencia de su carácter torcido. Se puso de pie con la misma naturalidad con que se había arrodillado, como si levantarse fuera simplemente el siguiente paso lógico de una secuencia que ella estaba siguiendo según su propio ritmo. Y guardó en la memoria la imagen de la puerta.
El olor que venía de abajo. La ubicación exacta en la pared izquierda del altar lateral, a 1,5 metros del suelo, con el contorno apenas visible bajo la capa de pintura gris verdosa. Guardó todo eso con la misma precisión con que guardaba los datos de sus pacientes. Porque Valentina Ramos Hidalgo era nutrióloga y una de las cosas que había aprendido en sus años de trabajo era que la memoria que sirve es la que uno alimenta con intención, no la que llega sola. Esa tarde iba a regresar. Pero primero tenía que entender cómo había llegado hasta ese punto. Tenía que entender qué había pasado en los años anteriores que habían hecho posible esa mañana de marzo en la parroquia de Santo Tomás. Con el confesionario abierto y su padre de pie atrás y el peso de generaciones sobre sus hombros. Para entender eso hay que regresar a la casa de la calle Real de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Con su fachada colonial color ocre y su patio interior con el ciprés que el abuelo Maximiliano había plantado en los años 50 y que ahora era tan alto que su copa sobresalía por encima del techo y podía verse desde la calle. Hay que regresar a una familia que en el barrio era conocida como una de las familias antiguas de la ciudad. De esas que llevan suficientes generaciones en el mismo lugar para que el lugar les haya dado el tipo de peso específico que el tiempo produce en las personas cuando las personas se quedan. Los Ramos castellanos de San Cristóbal tenían ese peso. Lo llevaban en la manera de pararse, en la manera de saludar, en la manera de entrar a los lugares públicos con la conciencia de que su apellido ya había entrado antes que ellos. Rodrigo Ramos Castellanos era el mayor de 3 hijos, el que había heredado no solo la casa sino la responsabilidad implícita de mantener el nombre, que en las familias antiguas de los pueblos coloniales de México tiene un significado que va más allá de lo que la firma en un cheque o en un contrato puede capturar. Se había casado con Esperanza Morales de Tehuantepec, una mujer de Oaxaca que había llegado a San Cristóbal a estudiar y que se había quedado porque Rodrigo Ramos la había convencido con la misma determinación tranquila que usaba para todo. Esperanza era costurera de vocación y maestra de primaria de profesión, con una alegría natural que era lo opuesto del peso que llevaban los Ramos, y que Rodrigo había amado precisamente porque era lo que él no tenía. Los opuestos que se encuentran no siempre funcionan, pero cuando funcionan producen hijos que tienen algo de los dos, y Valentina era eso, tenía la determinación de su padre y la alegría de su madre. Y la mezcla de ambas cosas era exactamente la combinación que su padre nunca había sabido manejar. Valentina creció en esa casa como hija única. No porque sus padres no hubieran querido más hijos, sino porque Esperanza había tenido 3 embarazos que no llegaron a término y que dejaron en la familia esa tristeza específica de las pérdidas que no tienen velorio ni luto oficial, que se procesan en privado con la discreción que impone la incertidumbre de cómo hablar de ellas. Valentina creció rodeada de ese peso, pero también del amor que sus padres le pusieron, con la intensidad específica de quienes han aprendido que lo que tienen puede no estar para siempre. La casa de la calle Real de Guadalupe tenía el altar de siempre en la sala, la Virgen de Guadalupe con sus rosas y su manto estrellado, las veladoras rojas que Esperanza encendía todos los martes, las fotos de los difuntos con sus flores de cempasúchil, el rosario de plata que había sido de la abuela Purificación y que nadie tocaba sino para las novenas. Era una casa de fe ordinaria, de la clase que no distingue mucho entre lo sagrado y lo cotidiano, porque para ellos lo sagrado era simplemente parte de lo cotidiano. El padre Tobías había llegado a la parroquia de Santo Tomás cuando Valentina tenía 10 años. Llegó con la energía que tienen los sacerdotes jóvenes cuando llegan a una parroquia nueva, con proyectos, con visión, con esa disposición de hacer cosas que los parroquianos reciben siempre con mezcla de entusiasmo y escepticismo. Porque han visto llegar sacerdotes jóvenes antes y saben que la energía inicial tiene una curva. Pero el padre Tobías mantuvo la energía. Organizó grupos juveniles, programas de orientación familiar, retiros espirituales que se llenaban porque tenía la capacidad de hacer sentir a las personas que lo que él decía les estaba hablando directamente a ellos. Que el mensaje era personal aunque el auditorio fuera colectivo. Rodrigo Ramos se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del padre Tobías desde los primeros años. No era raro, Rodrigo era de esas personas que gravitaban naturalmente hacia las figuras de autoridad cuando esas figuras les reconocían el tipo de valor que ellos creían tener. El padre Tobías era inteligente de maneras que Rodrigo apreciaba, era práctico, era discreto.
Era capaz de hablar de las cosas de la fe con el lenguaje de los negocios y de los negocios con el lenguaje de la fe de una manera que hacía que ambos parecieran parte de la misma empresa. Las visitas nocturnas comenzaron el año siguiente. Valentina recordaba haber sido enviada a dormir temprano en esas noches, con una premura que no era el apuro ordinario de las noches de escuela sino algo diferente. Recordaba el olor del café de olla que su madre preparaba pero que en esas noches era más que el café de las cenas normales, era el café para visita. Con piloncillo extra y con la canela molida que Esperanza reservaba para las ocasiones. Recordaba el sonido de las voces en la sala, bajo pero sostenido, con la constancia de una conversación que no tiene urgencia pero que no puede terminar antes de llegar a donde tiene que llegar. No había entendido esas conversaciones de niña. Las había registrado con esa facultad que tienen los niños de guardar lo que no entienden para procesarlo después, cuando el entendimiento llegue. Las había guardado en algún lugar interior sin etiquetar, como se guardan las cajas que no se saben abrir todavía. Lo que sí había entendido, de manera intuitiva y sin poder articularlo entonces, era que esas visitas tenían algo que las diferenciaba de las visitas normales. Que el padre Tobías no venía como pastor visitando a una familia de su parroquia. Que venía como algo diferente. Como un hombre que tiene información que el otro necesita o como un hombre que necesita algo que el otro tiene, y que ambas cosas se negocian en la sala, de noche, con café de olla y sin testigos. La muerte de Esperanza cambió todo. Murió cuando Valentina tenía 18 años, de una enfermedad del hígado que avanzó con la rapidez brutal de las enfermedades que no dan tiempo de acostumbrarse. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final, en un hospital de Tuxtla Gutiérrez donde los médicos hacían lo que podían con lo que tenían y que no era suficiente porque no había suficiente que hacer. Valentina pasó esos 6 meses dividida entre el hospital y la preparatoria. Entre la cama de su madre y los exámenes que tenía que presentar porque su madre había dicho explícitamente que no quería que Valentina abandonara la escuela, que lo que más quería era verla terminar. No la vio terminar. Murió en febrero. 3 meses antes de que Valentina recibiera el certificado de preparatoria que Esperanza no pudo ver pero que Valentina guardó en el altar de la sala junto al rosario de la abuela Purificación porque sentía que ponerlo ahí. Era la única manera de que Esperanza supiera que lo había hecho. La muerte de Esperanza fue el primero de los grandes silencios de la vida de Valentina. El segundo fue el que siguió, el silencio de vivir en la casa de la calle Real de Guadalupe solo con su padre, que procesó el duelo de la manera en que Rodrigo Ramos procesaba todo lo que no podía controlar. Hundiéndose en el trabajo y en la parroquia y en las conversaciones con el padre Tobías, que ahora venía más frecuentemente y que ahora era la presencia que llenaba el espacio que Esperanza había dejado. Aunque de una manera completamente diferente. Valentina fue a la universidad en la Ciudad de México. Estudió nutrición en la Universidad Iberoamericana, lejos de San Cristóbal, lejos del ciprés del patio y del altar de la sala y del olor a café de olla de las noches con visitas. Fue a la ciudad con esa mezcla de alivio y culpa que tiene la gente cuando se va de un lugar que los quiere pero que los ahoga, el alivio de respirar diferente y la culpa de que ese alivio exista. Regresó a San Cristóbal después de graduarse porque había un mercado para su trabajo, porque la ciudad había crecido con el turismo y con la llegada de familias de otras partes que traían sus propias necesidades de salud. Y porque Valentina era de esas personas que pueden irse lejos y construir algo propio y al mismo tiempo saber exactamente cuál es el lugar al que pertenecen. Los primeros años del regreso fueron los que siempre son, la negociación entre la persona que uno se fue y la persona que regresa, entre los hábitos que uno construyó lejos y los que dejó pendientes antes de irse. Valentina abrió su consultorio en el centro histórico, 2 cuadras de la parroquia de Santo Tomás. En un local con ventanas grandes que daban a la calle y con ese olor a madera y a flores de la sierra que tienen los locales de San Cristóbal cuando la madera es vieja y las flores son de alguien que las pone porque le gustan y no porque lo pida el decorador. La relación con su padre era lo que era, funcional, con afecto real debajo. Con esa distancia que producen los años y los caracteres distintos y todas las cosas no dichas que se acumulan entre los padres y los hijos cuando ninguno de los dos tiene las palabras correctas o el momento correcto para decirlas. Se veían los domingos. Comían juntos.
Hablaban de las cosas que podían hablar, el trabajo de Valentina, la ferretería que Rodrigo administraba desde que se había jubilado del trabajo en el gobierno. Las noticias de San Cristóbal que en un lugar del tamaño de esa ciudad circulan con la velocidad y la intimidad de los lugares donde todo el mundo se conoce. No hablaban del padre Tobías. No directamente. Pero él estaba siempre presente en las conversaciones de manera oblicua. Rodrigo mencionaba la parroquia, las actividades, el programa de retiros espirituales que el padre Tobías había expandido a los municipios aledaños. Y Valentina escuchaba con esa atención específica que se aprende cuando uno necesita saber si está pasando algo sin poder preguntarlo directamente. La crisis empezó con la herencia. La casa de la calle Real de Guadalupe había sido de los abuelos Ramos, que se la habían dejado a Rodrigo con la condición implícita de que siguiera siendo la casa familiar, de que no saliera del apellido, de que la generación siguiente la heredara con el mismo peso con que ellos la habían recibido. Rodrigo había cumplido esa condición durante décadas, viviendo en la casa, manteniéndola, reparando lo que el tiempo rompía con la misma atención con que se cuida algo que no le pertenece a uno del todo sino que uno administra en nombre de los que vinieron antes. Valentina no quería la casa. No porque no la amara. La amaba de la manera en que se ama a los lugares que nos formaron, con todo lo que tienen de bello y de difícil. Con el ciprés del patio y el olor a café de las noches y la piedra negra de la parroquia que conoce desde los 6 años. Pero vivir en ella sería perpetuar una estructura que ya no era la suya. Que era la estructura de su abuelo y de su padre y de una manera de entender la vida que Valentina había construido distinta a la que esa casa representaba. Le dijo a su padre que cuando llegara el momento, prefería que la casa fuera vendida y el dinero dividido. Que su vida estaba en el consultorio, en el trabajo, en las cosas que había construido con sus propias manos. Que no necesitaba la casa para saber quién era. Rodrigo Ramos recibió esa conversación con el silencio largo que usaba cuando algo lo afectaba de maneras que no sabía articular. Y luego fue a ver al padre Tobías. Lo que siguió fue la acumulación de la que Valentina se fue dando cuenta gradualmente, las insinuaciones de Rodrigo sobre las decisiones de su hija que no respetaban la familia. Los comentarios del padre Tobías en las misas, sutiles pero dirigidos, sobre el papel de las hijas en la conservación del legado. Las conversaciones que Valentina alcanzaba a ver entre su padre y el sacerdote en el atrio después de las misas, demasiado breves para tener forma pero demasiado frecuentes para ser casuales. Y luego la invitación. La invitación de su padre a la misa del tercer domingo de marzo, con esa voz de los domingos que decía, el padre Tobías quiere hablar contigo, hace meses que no te ve, sería bueno que fueras. Valentina había ido. Y la misa del tercer domingo de marzo se había convertido en el confesionario abierto y la piedra fría y el padre Tobías diciendo que no estaba lista para el perdón. Esperó. Esperó a que su padre regresara a casa después de la misa, a que el mediodía llegara con el olor a frijoles negros que la señora que limpiaba la casa los domingos ponía a cocer desde temprano. Esperó a que la tarde avanzara con esa lentitud de los domingos chiapanecos en marzo, cuando el cielo es de un azul que parece pintado y el aire tiene la frescura de la altura que San Cristóbal guarda todo el año. Esperó a que su padre se durmiera la siesta, que era invariable, que era parte de la arquitectura del domingo tanto como la misa o los frijoles. Y cuando escuchó el silencio del sueño en el cuarto de su padre, Valentina tomó las llaves de su carro y salió. La parroquia de Santo Tomás Apóstol estaba a 10 minutos caminando, pero ella fue en carro porque si iba a hacer lo que tenía pensado hacer necesitaba poder irse rápido si era necesario. Estacionó en la calle de San Cristóbal Mártir, a media cuadra, donde había un árbol de jacaranda que en esa época del año estaba completamente morado. Esa violencia suave de las jacarandas que en las ciudades coloniales de México es la señal más precisa de que la temporada está cambiando aunque el cambio todavía no haya llegado del todo. Entró a la parroquia por la puerta lateral, la que dan a la calle Utrilla, que a esa hora del domingo estaba entornada. El templo estaba vacío. No completamente, había 2 señoras rezando el rosario en las bancas del fondo, con sus voces bajas y sus dedos moviéndose de cuenta en cuenta con ese ritmo que es al mismo tiempo meditación y mecánica. Y el sacristán, que debería haber estado haciendo alguna tarea de limpieza o de preparación para la misa vespertina, no estaba a la vista.
Valentina caminó por el pasillo lateral hacia el altar de la izquierda. La puerta baja seguía siendo lo que había sido en la mañana, casi invisible en la pared gris verdosa, pintada del mismo color, a 1,5 metros del suelo. Pero ahora, sin la presencia de su padre y del padre Tobías, sin el escrutinio de los que pasaban por el pasillo, podía verla con más detalle. Tenía el contorno ligeramente levantado por la pintura que había sido aplicada encima de la madera sin lijar del todo, el tipo de detalle que la mente nota pero no procesa hasta que lo está buscando activamente. La pequeña manija de metal estaba casi cubierta de pintura también, pero estaba ahí. Valentina extendió la mano. Giró la manija. La puerta se dio hacia adentro con un sonido que no era un chirrido sino algo más suave, el sonido de bisagras que no se han usado con frecuencia pero que alguien ha mantenido ligeramente aceitadas. Lo que indicaba que la puerta no era completamente olvidada, que había alguien que sabía que estaba ahí y que la mantenía funcional aunque nadie la usara con regularidad. El olor que salió fue exactamente el que había llegado hasta la nave en la mañana, tierra compactada, humedad de siglos, papel viejo. Y algo más que Valentina tardó un momento en identificar antes de bajar, cera. El olor específico de las velas de estearina, no de la cera de abeja sino de la cera barata de las veladoras que se compran en los mercados en paquetes de 10 y que arden con una llama más azul que amarilla. Alguien había encendido velas ahí abajo. No recientemente pero tampoco hace demasiado tiempo. Valentina se asomó. Los escalones bajaban en una pendiente pronunciada, tallados directamente en la roca. Del tipo de escaleras que no tienen barandal porque fueron construidas cuando los barandales eran un lujo que no todos los espacios justificaban. Eran 6 o 7 escalones, y al final de ellos había una cripta. No era una cripta grande. Era el tipo de espacio que tienen las iglesias coloniales de México debajo de sus altares laterales, un cuarto de techo bajo, con paredes de mampostería que en algunos puntos mostraban la roca original, con el piso de tierra compactada que en los lugares donde la humedad llega lo suficiente tiene una textura que se parece al barro cuando es pisada. En las paredes había nichos, del tipo que se usaban para las urnas funerarias en la época colonial, algunos vacíos, algunos con restos que eran claramente de siglos atrás y que habían perdido toda forma reconocible. Y en un rincón, lejos de los nichos, sobre una base de madera que alguien había colocado ahí para mantener las cosas alejadas de la humedad del suelo, había cajas. No urnas. Cajas. Cajas de cartón en su mayoría, del tipo que se usan para archivos de oficina, con tapas, con nombres escritos en los costados con marcador negro. Algunas cajas de madera, más antiguas, con el tipo de trabajo de carpintería que ya no se ve porque nadie hace ese tipo de cajas de madera para almacenamiento ordinario excepto cuando el almacenamiento no es ordinario. Valentina bajó los escalones con cuidado. El suelo de la cripta era firme bajo sus pies pero tenía esa irregularidad de las superficies que no han sido niveladas con instrumentos sino con el paso del tiempo, con la comprensión gradual de la tierra bajo el peso de quienes han pasado por ahí. Se acercó a las cajas de cartón. Los nombres en los costados eran apellidos. Apellidos de familias de San Cristóbal de las Casas. Algunos los reconocía, eran apellidos que ella asociaba con familias del barrio, con nombres que había escuchado en la casa de su padre o en la parroquia o en las conversaciones de los domingos de café de olla con las vecinas. Algunos no los reconocía pero tenían esa forma específica de los apellidos chiapanecos que viene de la mezcla de español y tzotzil y celtal que la región ha producido durante siglos. Y entre todos esos apellidos, en una caja de cartón más nueva que las otras, con la etiqueta escrita con una letra que Valentina reconoció de inmediato porque era la letra meticulosa del padre Tobías, Ramos. Su apellido. Valentina tomó la caja. Era más pesada de lo que esperaba. La llevó hasta el centro de la cripta donde la luz que bajaba por las escaleras era suficiente para ver, aunque apenas. Abrió la tapa. Adentro había documentos. No pocos. Era una colección de papeles acumulados durante años, con distintas fechas en los márgenes, con distintos formatos. Algunos mecanografiados en el tipo de letra de las máquinas de escribir eléctricas de los años 80 y 90, algunos impresos de una computadora más reciente. Algunos escritos a mano con la letra meticulosa del padre Tobías.
Los primeros documentos eran registros de confesiones. No confesiones completas, no el contenido de lo dicho en el sacramento, sino registros de fechas y nombres, quien había confesado, cuando, con referencia críptica al asunto tratado, que era suficientemente específica para que quien la escribiera supiera a qué se refería, pero suficientemente vaga para que un extraño no pudiera comprenderla sin contexto. El nombre de Rodrigo Ramos aparecía en varios de esos registros. El primero era de 1997, cuando Valentina tenía 7 años. El asunto referenciado en ese primer registro decía solo, propiedad, acuerdo de inicio. Valentina leyó más. Las cajas de madera eran más antiguas. Tenían documentos de décadas anteriores, con la letra de sacerdotes que habían precedido al padre Tobías en la parroquia de Santo Tomás. Y en esos documentos aparecía el apellido Ramos también, pero con otro nombre delante del apellido, Maximiliano. El abuelo. El patrón se fue revelando con la misma claridad fría con que se revelan los patrones cuando uno tiene los elementos suficientes para verlos. La familia Ramos había tenido una relación con la parroquia de Santo Tomás que iba más allá de la fe ordinaria. Una relación que tenía historial, que tenía documentación, que tenía la estructura de un acuerdo que se había sostenido durante generaciones con la mutualidad específica de los acuerdos que benefician a ambas partes aunque los beneficios sean distintos en naturaleza. La parroquia guardaba el secreto. La familia Ramos garantizaba la discreción y la donación. Lo que la parroquia guardaba como secreto estaba en la caja de madera del fondo, la más antigua, la que tenía el cerrojo de latón oxidado que no estaba con llave sino simplemente cerrado con la manija hacia abajo. Valentina lo giró. Abrió la caja. Adentro había cartas. Las primeras eran de los años 40. Escritas con la pluma de esos años, con la letra redonda y elaborada que se aprendía en las escuelas de entonces. Dirigidas a un sacerdote cuyo nombre Valentina no reconoció pero que firmaba con las iniciales PMA, hablaban de un asunto que las cartas describían con eufemismos que habían sido diseñados para ser comprensibles para quien los escribía y recibía pero que para alguien externo requerían interpretación. Valentina interpretó. Las cartas describían una situación en la que el abuelo Maximiliano Ramos había estado involucrado en algo que el sacerdote de entonces había cubierto. No una cosa menor. Una cosa que tenía que ver con tierras, con personas que habían perdido sus parcelas en los años 40 en Chiapas. Cuando la redistribución de tierras que el cardenismo había iniciado y que el conservadurismo posterior había complicado, había producido situaciones en las que ciertos hombres con recursos y con los contactos correctos habían podido mover papeles de maneras que no eran completamente limpias y que convertían en propias tierras que habían pertenecido a otros. Maximiliano Ramos había hecho eso. La parroquia, a través del sacerdote PMA, había sido el depositario del secreto porque había sido, según las cartas, el facilitador. El sacerdote había tenido los contactos con el notario. Había sido testigo de documentos que no debería haber atestiguado. Y a cambio había recibido la garantía de que la familia Ramos sería para siempre feligresa incondicional, donante generosa, apoyo indispensable de lo que la parroquia necesitara. Era un pacto. Un pacto que llevaba generaciones sosteniéndose no porque nadie hubiera podido romperlo sino porque nadie lo había intentado con suficiente información para saber exactamente qué estaba rompiendo. Valentina encontró en el fondo de la caja de madera un documento más reciente que los otros, con fecha de 2003. Escrito en la letra meticulosa del padre Tobías. Un documento que describía la renovación del acuerdo entre la parroquia de Santo Tomás y la familia Ramos, con Rodrigo Ramos como representante de la familia después de la muerte del abuelo Maximiliano. El documento especificaba los términos del acuerdo, discreción mutua, donaciones anuales, garantía de que ciertos registros permanecieran donde estaban y no llegaran a otras manos. Y especificaba también una cláusula que Valentina leyó 2 veces antes de entender completamente lo que significaba. La cláusula decía que en caso de que algún miembro de la familia Ramos amenazara con revelar el contenido de los registros, la parroquia tenía el derecho de ejercer corrección espiritual sobre esa persona, con el consentimiento del representante de la familia. Corrección espiritual.
Esas eran las palabras que el padre Tobías había usado esa mañana, desde el púlpito, cuando le dijo a Rodrigo Ramos que lo que su hija necesitaba era corrección. Valentina se quedó en la cripta durante un tiempo que no supo medir. Estuvo en ese espacio de tierra compactada y papel viejo y la humedad de 4 siglos con los documentos en las manos, procesando lo que tenía ante sí con la misma metodología con que había aprendido a procesar los datos de sus pacientes, sin dramatismo, con precisión, buscando el patrón antes de hacer la interpretación. El patrón era claro. Su padre no sabía el origen completo de la fortuna familiar. No el detalle de las tierras, no los nombres de las familias que las habían perdido, no la magnitud de lo que el abuelo Maximiliano había hecho. Pero sabía que había algo que guardar. Que el acuerdo con la parroquia era el precio del silencio sobre algo que era mejor que no se supiera. Y había renovado ese acuerdo porque era el tipo de hombre que hereda las obligaciones de sus mayores sin cuestionarlas completamente, con esa lealtad hacia los muertos que en las familias antiguas funciona más fuerte que la lealtad hacia los vivos. Y cuando Valentina había dicho que quería vender la casa, que prefería no perpetuar la estructura familiar, su padre había interpretado eso como una amenaza. No necesariamente consciente sino con el instinto de los hombres que llevan décadas guardando algo y que se ponen en alerta cuando alguien empieza a hacer preguntas que se acercan a lo guardado. Había ido al padre Tobías. Y el padre Tobías, que también tenía algo que perder si el acuerdo se rompía, había diseñado la corrección. Valentina tomó los documentos que necesitaba. No todos, tomó los que describían el patrón con suficiente claridad para que alguien que no los conociera pudiera entender, los que tenían nombres y fechas y las especificidades que convierten una historia en evidencia. Los puso en el bolso que llevaba, que era el bolso grande de los días de trabajo que siempre traía con ella por hábito. Subió los escalones. Cuando salió de la cripta y cerró la puerta baja detrás de sí, el olor de la nave volvió, el copal, la cera encendida, el polvo de siglos. Las 2 señoras del rosario seguían en las bancas del fondo. El sacristán seguía sin aparecer. Valentina caminó hacia la salida sin apresurar el paso. Salió a la calle de San Cristóbal Mártir con la jacaranda morada sobre su cabeza y el bolso pesado en el hombro y la tarde de San Cristóbal avanzando hacia el momento en que el sol se mete detrás de los cerros y la ciudad se llena del frío específico de las alturas que hace que la gente se envuelva en sus rebozos aunque todavía sea de día. Se quedó parada junto a su carro un momento. Pensó en su padre. En Rodrigo Ramos con su camisa de manta y sus botas de entierro y sus ojos fijos al frente y el movimiento leve de la cabeza que había sido la imagen más dolorosa de la mañana. Pensó en lo que acababa de descubrir y en lo que eso significaba para la imagen que había tenido de su padre durante 32 años, no una destrucción completa sino una complicación. Una adición de dimensiones que hacía que la imagen fuera más difícil de sostener pero no imposible. Pensó también en las familias que habían perdido sus tierras en los años 40. En los nombres que aparecían en los documentos del fondo de la caja de madera. Familias con apellidos otziles y celtales que en 1943 y 1944 habían cedido parcelas que sus abuelos habían cultivado. No sabía dónde estaban esas familias ahora ni si quedaba alguien que pudiera conectarlas con lo que había en esa cripta. Pero el hecho de que no supiera no significaba que no existieran. Entró al carro. Manejó a casa. Su padre estaba levantado cuando llegó, sentado en la sala con un café de olla que se había hecho él mismo, con el radio encendido en la estación de noticias que escuchaba siempre a esa hora del domingo. Levantó la vista cuando Valentina entró. La miró con esa evaluación específica que tenía para ella, buscando señales de lo que estaba pasando adentro. Que era lo que siempre buscaba porque Valentina siempre guardaba más de lo que mostraba y eso a él le producía la inquietud de quien no puede controlar lo que no puede ver. Valentina se sentó frente a él. No sacó los documentos todavía. Los guardó en el bolso a su lado. Quiero hablar contigo, dijo. Rodrigo bajó el volumen del radio. Un gesto pequeño pero significativo. Cuando Rodrigo bajaba el radio era porque había decidido que lo que venía merecía atención. Que iba a escuchar. Lo que pasó esta mañana, empezó Valentina, no lo aceptó. Rodrigo no respondió de inmediato.
Sostuvo el café con las dos manos, mirando el vaso de barro, que era el mismo vaso de barro con el que tomaba café desde que Valentina tenía memoria. Con la fisura en el asa que alguien había pegado con resistol hace tanto tiempo que ya nadie recordaba quién había sido. El padre Tobías tiene autoridad no tiene autoridad sobre mí, dijo Valentina. Ninguna que yo no le haya dado. Y yo no le he dado ninguna. Valentina. Papá, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. Rodrigo Ramos levantó los ojos del café. La miró con esa mirada de los padres cuando saben que lo que viene va a ser difícil. La mezcla de alerta y de preparación y de algo más profundo que era simplemente el peso de saber que las conversaciones difíciles no se pueden evitar indefinidamente. ¿Qué sabes sobre el origen de la casa? El silencio que siguió tuvo una textura diferente a todos los silencios que habían llenado esa sala. No fue el silencio del hombre que no tiene respuesta. Fue el silencio del hombre que tiene demasiadas respuestas y que está decidiendo cuál dar. La casa fue de tu abuelo Maximiliano. La heredé. Eso lo sabes. ¿Y antes del abuelo Maximiliano? Fue comprada. ¿Con qué dinero? Rodrigo dejó el café sobre la mesita. Lo hizo con una lentitud que era control, el control de quien sabe que sus manos quieren hacer un movimiento diferente y que las está deteniendo. Con dinero de la familia. ¿De qué familia? ¿De dónde venía ese dinero? Valentina. Hay cosas que es mejor no saber. Valentina terminó la frase que él había empezado porque la había escuchado toda la vida y porque en ese momento la reconoció como la frase que había sostenido todo. El mecanismo que mantenía el secreto funcionando generación tras generación. Eso me lo dices desde niña, papá. Y esta mañana lo que me hiciste fue la consecuencia directa de ese principio. Si hay cosas que es mejor no saber, entonces yo soy la amenaza porque yo pregunto. Rodrigo no dijo nada. ¿El padre Tobías te dijo que la corrección espiritual era necesaria para proteger a la familia? Un silencio más. ¿Él usó esas palabras? ¿Corrección para proteger a la familia? Algo así. Hay un documento en la cripta de Santo Tomás, dijo Valentina, que dice exactamente eso. Con tu nombre. Con la fecha en que renovaste el acuerdo con la parroquia. Un acuerdo que hace del padre Tobías el guardián de ciertos secretos de nuestra familia y que le da derecho a ejercer corrección sobre los miembros que lo amenacen. Rodrigo Ramos palideció. No de la manera espectacular en que la gente palidece en las películas. De la manera en que palidece la gente real cuando escucha algo que confirma un miedo que habían mantenido en el fondo de sí mismo sin dejarlo subir, una pérdida de color gradual, un ajuste en la postura. Una reconfiguración de la cara que es el proceso físico de la comprensión cuando la comprensión trae consigo algo que cuesta. ¿Cómo llegaste tú a la cripta? Vi la puerta esta mañana mientras estaba arrodillada donde tú y el padre Tobías me pusieron. El silencio de Rodrigo esta vez fue diferente a todos los anteriores. Fue el silencio de alguien que está revisando una serie de decisiones en tiempo acelerado, buscando el punto donde podría haberlas tomado diferente y encontrando que hay demasiados puntos para procesar todos de una vez. ¿Qué hay en esos documentos? Dijo por fin. Lo que probablemente ya sabes. Lo que sabes pero que has decidido que es mejor no saber del todo. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana que daba al patio con el ciprés del abuelo Maximiliano. El ciprés estaba en el centro del patio con esa quietud de los árboles viejos que ya no necesitan crecer porque han crecido todo lo que tenían que crecer y que simplemente están, siendo lo que son, sin urgencia. Sin movimiento visible. Tu abuelo, dijo Rodrigo, sin voltearse, fue un hombre de su tiempo. Que tomó las decisiones que tomó con la lógica de ese tiempo. Con lo que era posible entonces. Eso no deshace lo que hizo. No. Una pausa. Pero tampoco lo hace peor de lo que fue. Lo que lo hace peor, dijo Valentina, es que llevamos generaciones pagando para que nadie lo sepa. Y la forma de pago es que el padre Tobías tiene el derecho de hacer lo que hizo esta mañana. De arrodillarme frente a la congregación y negarme el perdón y hablar de una mancha antigua en nuestra familia como si yo fuera la mancha. Rodrigo se volvió hacia ella.
En su cara había algo que Valentina no había visto antes en esa intensidad. No era remordimiento exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento que tiene la gente cuando ve por primera vez desde afuera algo que había estado viendo desde adentro durante tanto tiempo que había perdido la perspectiva. Te pedí que fueras esta mañana, dijo, porque creí que el padre podía convencerte de no mover cosas que es mejor no mover. ¿Cosas como la casa? Como muchas cosas. ¿Y la humillación era la herramienta que el padre Tobías te propuso para convencerme? Yo no lo pensé como humillación. Lo pensé ¿cómo qué? Rodrigo Ramos no terminó la frase. Porque la frase honesta era la que no podía decirse, que lo había pensado como lo que había sido toda su vida la manera de manejar a Valentina cuando Valentina empezaba a ir en una dirección que él no podía controlar. Que habían sido décadas de una paternidad que confundía el control con la protección y que usaba la autoridad, incluyendo la autoridad del sacerdote, como instrumento de ese control. Y que lo había hecho porque era lo que a él le habían enseñado que hacían los padres. No como malicia sino como convicción. La convicción de que proteger a alguien significaba controlar el mundo que esa persona habitaba, que el amor de los padres se expresaba en la administración del futuro de los hijos. Que una hija que tomaba sus propias decisiones era una hija que podía perderse. ¿Mamá sabía? Preguntó Valentina. La pregunta llegó de un lugar diferente a las anteriores. Más suave. Con una vulnerabilidad que Valentina no había mostrado todavía en esa conversación porque estaba protegiendo lo que todavía podía proteger. Rodrigo tardó en responder. Tu madre sabía que había un acuerdo con la parroquia, dijo. No los detalles. Pero sabía que la relación con el padre era parte de algo más complicado que la fe ordinaria. ¿Y lo aceptó? No con gusto. Tu madre nunca le tuvo confianza al padre Tobías. Pausa. Decía que tenía los ojos de un hombre que cuenta lo que tiene. Valentina no dijo nada por un momento. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque ella murió y lo que ella pensaba se quedó con ella. Podrías habérmelo dicho tú. Habría significado explicar otras cosas. Las cosas que es mejor no saber. Sí. El ciprés del patio estaba inmóvil en la tarde de San Cristóbal. La luz que quedaba era esa luz de fin de la tarde que en los altos de Chiapas tiene el color específico de la tierra roja cuando el sol la ilumina a ras. Ese naranja que es más cobre que naranja y que hace que todo lo que ilumina parezca más antiguo de lo que es, más permanente, más ligado al suelo. Valentina pensó en su madre. En Esperanza Morales, que había llegado de Oaxaca con su alegría y que se había quedado porque Rodrigo la había convencido. Que había sabido algo sobre el padre Tobías y que lo había guardado, quizás porque guardarlo era el precio de la paz que necesitaba para vivir la vida que había elegido. Que había muerto dejando ese secreto sin pasar a nadie. O quizás no sin pasar a nadie. Quizás había dejado algo que Valentina no había encontrado todavía. Mamá tenía un cuaderno, dijo Valentina. Rodrigo la miró. El cuaderno verde. El que tenía en el cajón de su mesita. ¿Qué pasó con él? El silencio de Rodrigo fue diferente a los anteriores. Fue el silencio de quien reconoce de qué se habla y que está procesando si debe decir lo que sabe. Lo guardé, dijo. ¿Dónde? Rodrigo fue hacia su cuarto. Valentina lo esperó en la sala, con el ciprés del patio en la vista y el olor del café frío que nadie había recogido todavía. Rodrigo regresó con un cuaderno de pasta verde, del tipo que se vende en las papelerías para uso escolar, con el nombre de Esperanza escrito en la pasta con pluma de tinta negra. Valentina lo tomó con las manos que no temblaban porque ella había aprendido a no dejar temblar las manos cuando algo importaba. El cuaderno de Esperanza estaba escrito con la letra pequeña y ordenada que Valentina recordaba de los mensajes que su madre le dejaba en las mañanas antes de ir a la escuela. Con esa ortografía cuidadosa de la maestra que corregía la de los demás. Era un diario. No de todos los días sino de ciertos días, los días que Esperanza había sentido que merecían ser escritos, que tenían algo que necesitaba existir en papel. El primer registro que mencionaba al padre Tobías era de 2001, 3 años antes de su muerte. Decía, fui a la parroquia hoy.
Rodrigo tenía reunión con el padre. Vi la cara del padre cuando salió de la reunión. Era la cara de alguien que acaba de cobrar algo. Valentina leyó más. Los registros de Esperanza eran breves pero precisos, del tipo que escribe alguien que sabe que no va a poder decir lo que piensa en voz alta y que necesita que el papel lo reciba. Registraban sus observaciones sobre el padre Tobías, la manera en que miraba a Rodrigo cuando creía que nadie lo veía, el tono de sus conversaciones. Las cosas que su marido hacía después de las reuniones con el sacerdote, que eran siempre donaciones, siempre favores, siempre la disposición de ceder en algo que sin el padre Tobías no habría cedido. Y en un registro de febrero de 2003, un mes antes de su muerte, Esperanza había escrito: encontré documentos en la caja del ropero. Rodrigo los guarda ahí desde que murió el padre de su abuelo. No sé todo lo que dicen, pero entiendo suficiente. Entiendo que la casa no fue honesta. Entiendo que hay gente que perdió algo que era suyo. Entiendo que la parroquia sabe y que eso es lo que le da al padre ese poder sobre mi marido. No sé qué hacer con esto. No sé si debo hacer algo. Pero lo escribo aquí porque si un día alguien necesita saberlo, que sepa que yo lo supe. Y en el último registro del cuaderno, 2 semanas antes de morir, con la letra ya más irregular, con la presión de la pluma más débil, le dejo a Val todo lo que sé. No en palabras. En el lugar donde la llevo. En la manera en que le enseñé a ver. Si algún día necesita entender, va a entender. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos sabido cómo leer lo que está escrito entre las líneas de lo que nadie dice. Valentina cerró el cuaderno. Se quedó con él en las manos, en la sala de la casa de la calle Real de Guadalupe, con el ciprés del abuelo Maximiliano en el patio y el café frío en la mesita y su padre de pie junto a la ventana con esa rigidez que era su manera de estar presente cuando no sabía cómo estar. Ella lo sabía, dijo Valentina. Sí. Y me lo dejó a mí. No lo supe hasta que encontré el cuaderno después de que murió. Una pausa. Lo guardé porque no sabía qué hacer con él. ¿Por qué no me lo diste? Porque te habría dicho lo mismo que tú estás a punto de decirme a mí. La tarde en San Cristóbal se había convertido en esa penumbra específica de antes de que caiga del todo la noche, cuando el cielo todavía tiene luz pero el suelo ya está en sombra. Las luces del patio se encendieron solas, con el sensor que Rodrigo había instalado años atrás, y el ciprés quedó iluminado desde abajo con esa luz artificial que hace que los árboles viejos parezcan figuras de otro mundo. Valentina puso el cuaderno junto a los documentos que había sacado de la cripta. Voy a ir al obispado, dijo. Con lo que tengo aquí. No para destruirte. Para que lo que está en esa cripta llegue a donde tiene que llegar. Rodrigo no protestó. Eso también fue una respuesta. Las familias que perdieron esas tierras, dijo Valentina, o sus descendientes, si todavía los hay, merecen saber. No sé si queda algo que pueda hacerse. Puede que no. Pero tienen derecho a la verdad aunque la verdad ya no remedie el daño material. ¿Y la casa? La casa es otra conversación. La casa puede esperar. Rodrigo asintió. Con el mismo movimiento de cabeza de la mañana en la parroquia, pero diferente. No el movimiento de quien verifica que una orden se ejecuta, sino el movimiento de quien acepta algo que no puede cambiar y que quizás no debería cambiar. El padre Tobías va a saber que fuiste a la cripta, dijo. Probablemente ya lo sabe. Ahí. Ya no me importa lo que el padre Tobías sepa. Lo que me importa es lo que yo sé. Los días que siguieron fueron los de la reconstrucción. No espectacular, no de una sola vez. De la manera en que se reconstruyen las cosas que se han dañado gradualmente, con tiempo, con paciencia. Con la disposición de trabajar en las partes que se pueden trabajar sin pretender que las que todavía no están listas ya lo están. Valentina fue al obispado de San Cristóbal al tercer día después de la misa. Fue sola, con los documentos en el sobre de Manila y el cuaderno de su madre en el bolso, y fue sin avisar al padre Tobías ni a su padre. Porque avisar a ninguno de los dos habría dado tiempo de preparar respuestas que habrían hecho el proceso más difícil. El obispo era un hombre mayor, de la edad del padre Tobías, pero con una manera diferente de ocupar su autoridad, más retirada, menos visible.
Del tipo de autoridad que no necesita demostrarse porque se sostiene en la confianza de quien la ejerce en sí mismo. Escuchó a Valentina durante 45 minutos sin interrumpir. Al final preguntó 3 preguntas precisas y se quedó con los documentos originales para la investigación que prometió iniciar. Antes de que Valentina se fuera, el obispo le dijo: lo que trajo usted no es solo evidencia de una irregularidad actual. Es la historia de un patrón que lleva generaciones. Ese tipo de patrón no se deshace solo. Se necesita que alguien decida romperlo. Ya lo sé, dijo Valentina. ¿Está lista para lo que eso implica? No, dijo Valentina. Pero lo voy a hacer de todas formas. El proceso del obispado tardó meses. El padre Tobías fue citado, luego investigado, luego suspendido de sus funciones mientras la investigación avanzaba. No fue rápido ni fue limpio, las instituciones que han tenido décadas de ciertos hábitos no los abandonan en semanas. Pero fue real. Fue documentado. Fue lo que tenía que ser aunque tardara más de lo que Valentina habría querido. La investigación sobre las tierras fue más difícil. Los archivos del Registro Agrario Nacional tenían registros de aquella época pero estaban incompletos, deteriorados, con lagunas que el tiempo y el descuido habían producido. Valentina contrató a un abogado especialista en derecho agrario que trabajó en el caso durante meses y que encontró 3 familias descendientes de las que habían perdido parcelas en los años 40. No pudieron recuperar las tierras. La prescripción había corrido demasiado tiempo y había demasiadas capas de transacciones legales intermedias para que un juez pudiera resolver en su favor. Pero pudieron al menos tener el reconocimiento oficial de que lo que habían perdido no había sido en términos legítimos. Que el registro histórico existía y que alguien lo había preservado aunque por razones que no eran altruistas. Una de las familias vivía en el ejido de Navenchauc, a unos kilómetros de San Cristóbal. Valentina fue a visitarlos en un sábado de mayo, con el bolso lleno de copias de los documentos que les correspondían, con el cuaderno de su madre en la mochila porque sentía que Esperanza tenía que estar presente de alguna manera en ese momento. La familia era extensa, la abuela mayor, de unos 80 años, y sus hijos y nietos y bisnietos que vivían en el mismo terreno con las casas de distintas generaciones construidas una junto a otra. La abuela se llamaba Josefa Santís Pérez y recordaba lo que recordaban las personas que han guardado algo durante décadas no porque quieran guardarlo sino porque el momento de soltarlo todavía no había llegado. Con una precisión que no era académica sino vital, la precisión de lo que no se ha podido olvidar aunque se haya querido. Valentina le entregó los documentos. Le explicó lo que había encontrado y cómo. No con más detalle del que era necesario porque no era necesario entrar en los detalles de la vergüenza de su propia familia para dar lo que tenía que dar. La abuela Josefa tomó los documentos con manos que habían trabajado la tierra durante 80 años y que todavía tenían esa fuerza específica que da no el ejercicio sino el trabajo real. Lo sostuvo con una reverencia que no era por los papeles sino por lo que los papeles representaban, el reconocimiento de que lo que habían dicho siempre había sido verdad. No dijo mucho. Las personas que han esperado mucho tiempo a veces no necesitan decir mucho cuando lo que esperaban llega. Dijo, gracias. Y luego dijo, tu madre te enseñó bien. Valentina no supo cómo Josefa Santís Pérez sabía de esperanza. Quizás era solo la manera en que las personas mayores de los pueblos pequeños reconocen a los hijos de quienes recuerdan. Quizás era algo más. Pero la frase la sostuvo durante semanas, durante los meses difíciles que vinieron después. Durante las conversaciones con su padre que fueron lentas y no siempre claras y que a veces terminaban sin resolución pero que continuaban porque los dos habían decidido que continuar era mejor que no continuar. La relación con Rodrigo fue lo más difícil y lo más largo. No fue una reconciliación de película. Fue más parecido a lo que es la relación entre dos personas que se quieren y que han descubierto que se han dañado de maneras reales y que tienen que decidir si ese daño es o no el fin de lo que los une. Fue conversaciones en la cocina con café de olla que se iba enfriando. Fue silencios que ya no eran los silencios de lo no dicho sino los silencios de lo que ya se dijo y que todavía se está procesando. Fue su padre aprendiendo, muy despacio, que la pregunta que él siempre había tenido sobre Valentina, ¿por qué pregunta tanto? ¿Por qué no puede aceptar las cosas como son?
No era una falla de su hija sino la forma más honesta que Valentina tenía de amar. Fue Valentina aprendiendo, igual de despacio, que su padre no había sido un villano. Había sido un hombre formado por una historia que no había elegido, que había heredado junto con la casa y el ciprés y el olor a café de las noches, que había tomado decisiones desde esa formación porque era todo lo que tenía y porque nadie le había dicho que había otras maneras de hacer las cosas. Que a veces el daño que las personas hacen no viene del deseo de dañar sino de la incapacidad de imaginar que lo que están haciendo puede ser daño. Eso no lo justificaba. Pero lo hacía humano. Y lo humano, aunque no sea excusa, siempre tiene más espacio para el movimiento que lo que no lo es. El padre Tobías no regresó a la parroquia de Santo Tomás. Fue trasladado a otra diócesis mientras la investigación continuaba, con el tipo de desplazamiento que las instituciones realizan cuando necesitan mover algo sin reconocer completamente lo que ese movimiento significa. El proceso formal siguió su curso con la lentitud que tienen todos los procesos formales de las instituciones que llevan mucho tiempo siendo lo que son, pero siguió. La cripta fue cerrada por instrucción del obispado y sus contenidos fueron inventariados y trasladados al archivo diocesano, donde estarían disponibles para los investigadores y para las familias que tuvieran interés legítimo en lo que ahí se había guardado. Valentina volvió a la parroquia de Santo Tomás 3 meses después de la mañana del confesionario abierto. No para la misa del domingo, no con su padre, sino sola. En una tarde de martes cuando el templo estaba casi vacío y la luz de la tarde entraba por los ventanales laterales con ese ángulo específico que tiene en San Cristóbal cuando el sol ya está bajo y la luz es horizontal y llena los espacios desde el costado con una calidez que la luz de mediodía no tiene. Se sentó en la tercera banca del lado derecho. La misma donde había estado sentada la mañana de marzo con su blusa blanca bordada de flores y el rosario de su madre que había heredado y que llevaba en el bolso. El templo olía a copal y a piedra antigua y a esa humedad específica de San Cristóbal que es diferente a la humedad de las tierras calientes porque viene del frío y no del calor y que produce una sensación que es al mismo tiempo pesada y limpia. Valentina sacó el rosario del bolso. No para rezarlo, exactamente, sino para tenerlo en las manos, porque tenerlo en las manos era la manera de tener a su madre en las manos. La manera de tener presente a la mujer que había escrito en su cuaderno verde que las mujeres de su familia siempre habían sabido cómo leer lo que está escrito entre las líneas de lo que nadie dice. Pensó en Esperanza Morales de Tehuantepec, que había llegado de Oaxaca y que había sabido y que había guardado el saber en el cuaderno verde para que su hija lo encontrara cuando lo necesitara. Que había muerto sin ver si Valentina lo encontraría o no, pero que había confiado en que lo haría. Que había dejado esa confianza escrita en el último registro del cuaderno con la letra ya más débil de quien está aprendiendo a soltar. Pensó en la abuela Josefa Santís Pérez con los documentos en las manos. En la frase que había dicho. Pensó en su padre, que esa mañana había bajado a comprar el periódico como hacía todos los martes. Que cuando regresó había puesto el café a calentar y había preguntado si Valentina quería desayunar tamales con frijoles que quedaban de la noche. Con esa normalidad doméstica que es la forma más suave que tienen las relaciones de decir, seguimos. La piedra negra del suelo estaba fría aunque el sol de la tarde llegara por las ventanas. Era exactamente la misma temperatura de la infancia, cuando Valentina se quitaba los zapatos en la banca y el frío del suelo subía por los pies con esa claridad que tienen las cosas frías cuando tocan la piel. Las cosas que permanecen no porque no hayan cambiado sino porque tienen una resistencia que viene de ser lo que son. La piedra negra de San Cristóbal es piedra negra de San Cristóbal sin importar quién camine sobre ella. El ciprés del patio de la calle Real de Guadalupe sigue siendo el árbol del abuelo Maximiliano aunque el abuelo Maximiliano haya sido lo que haya sido. El rosario de Esperanza sigue oliendo a sus manos aunque sus manos ya no estén. Y las preguntas que Valentina había aprendido a hacer, que su madre le había enseñado a hacer con el ejemplo y no con las palabras, seguían siendo las mismas preguntas. Seguían siendo la misma forma de amor que no acepta la media verdad como suficiente, que insiste en la verdad completa aunque llegue en cajas polvorientas de una cripta que lleva siglos siendo el depósito de todo lo que alguien quiso enterrar para que no se supiera. Esas preguntas no se iban. Y eso,
entendió Valentina en esa tarde de martes con el rosario en las manos y la piedra fría bajo los pies y la luz horizontal del sol de San Cristóbal llenando el templo desde el costado, era exactamente lo que debía ser. Las preguntas que no se van son las que nos sostienen de pie. Y las mujeres que las hacen, aunque las hagan arrodilladas, aunque las hagan frente a un confesionario abierto con público y con su propio padre de espaldas, nunca están realmente de rodillas. Están exactamente donde tienen que estar. Buscando la puerta que no se ve. Y encontrándola. Si esta historia te llegó al fondo del pecho, si en ella reconociste el peso de los secretos que las familias entierran creyendo que protegen y que terminan siendo la razón de todo el daño. Si reconociste a las mujeres que preguntan aunque las manden callar y que buscan aunque las encierren, entonces ya sabes que en Historias para distraerte hay una historia nueva esperándote cada día. Historias de hijos que descubren la verdad que sus padres ocultaron. De mujeres que se levantan del suelo frío donde alguien las puso. De familias que encuentran la manera de seguir después de que lo que creían sólido resulta más complicado de lo que parecía. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos mañana. Porque aquí la puerta siempre está abierta para los que no se conforman con el silencio.